Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o ya buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo desde San Luis Potosí, Nueva Alianza Radio en San Luis Potosí, valga la redundancia, desde Domus Dei. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos aquí con nuestros hermanos discípulos de Jesús, a quienes agradezco que nos acompañen el día de hoy y también les pido que nos hagan favor de presentarse. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es soy el hermano José Luis, discípulo de Jesús, y soy hermano de votos perpetuos y vivo aquí en la casa Domus Dei. Mucho gusto. Mucho gusto, mi nombre es Jaime, soy el hermano Jaime, postulante en la Hermandad Discípulos de Jesús. También vivo en la casa Domus Dei. El hermano José Luis es maestro de postulantes, es mi formador. Sí, Ay, no había otro. no había otro, pero... Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues hoy vamos a compartirles con esta programación especial y en vísperas de celebrar a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, vamos a compartir con ustedes un tema precisamente que nos habla de cómo vivir en la gracia tal como vive nuestra Madre o nuestra Madre Santísima. También nosotros hacer ese estilo de vida, el de ella, que pareciera, suena como que no es tan fácil, ¿verdad? Sí. Pero tampoco es tan difícil. No. Bueno, pues a veces se tornan, lo que nos pide el Señor a veces es así como, ay Señor, ¿cómo me estás pidiendo eso si yo no puedo? ¿Verdad? Entonces, a través del ejemplo de la Virgen María, pues nosotros podemos darle ese sí al Señor, como ese sí que le dio ella, ese sí sostenido, y que a través de ese ejemplo, pues nosotros nos podemos aventar, ¿verdad? A responderle al Señor. Así es, precisamente quisiéramos compartirles o iniciar esta reflexión que vamos a tener el día de hoy con una frase de Juan Pablo II y que marcó pues todo su papado, que es la de totus tus, que es todo tuyo. Y nuestro Papa, ahora santo, lo vivió de tal manera que yo no sabía, pero precisamente me estaba enterando, la bala con la que le intentaban matar, la bala que penetró su cuerpo, está en la corona de la Virgen de Fátima. Porque, sí, de una manera muy simbólica, porque él siempre supo que era ella quien lo estaba protegiendo. Por ahí se dice que traía una medalla, y que también gracias a la medalla fue que se desvió un poquito la bala, que iba pues directo casi que al corazón. Y entonces él vivió haciendo suya esta frase de totus tus, todo tuyo. Y nuestra Madre María también vivió haciendo suya esa frase, pero dirigida a Dios Padre, totus tus, toda tuya. Y es ahí donde nos viene a nosotros la invitación, porque cuando Jesucristo nos deja a nuestra Madre en la cruz, pues prácticamente nos está diciendo lo mismo, ¿no? Ahí está mi madre, que es su madre, y pues ahí en la persona de Juan, pues nos vemos reflejados todos nosotros, ¿verdad? Sí. Toda la iglesia. Así es que ese Juan que estaba en ese momento, pues somos nosotros también en cada Eucaristía que se actualiza, ¿verdad? Igual el mismo Jesús en el mismo sacrificio, pues nos sigue entregando a su madre, ¿verdad? Y ahí está. Y pues también, pues repetir esa palabra, ¿verdad? Totus tus, María, para Jesús, para Dios Padre, para Dios Espíritu Santo. Así es. Y eso yo creo que es de resaltar lo que dice precisamente en el Evangelio de San Juan, que habla del discípulo amado. El discípulo amado a partir de ese momento la toma para sí y la lleva a vivir con él a su casa. Y es, como dices tú, lo dice nuestro Señor Jesús, ahí está tu madre, para que nosotros también la tomemos como madre nuestra y la amemos como madre nuestra. Porque pudiera ser, y existe, bendito Dios en la comunidad, ¿no? Pero muchos católicos nos podemos quedar en la devoción mariana. Y como ejemplo, un botón o dos botones, muchísima gente que va a la basílica en estos días, pero que no se vuelve a acercar durante el año, ¿verdad? Muchísima gente que hace las peregrinaciones, por ejemplo, aquí cerquita de San Juan de los Lagos, que son
no todos obviamente, pero hay muchas personas que no van a misa, que hacen mandas, pero que se quedaron en lo externo, ¿verdad? Y que nosotros también podemos caer en ese, ¿qué le podemos decir? En ese error o en esa comodidad. O en ese vicio también. En ese vicio. O sea, De tomarnos, hacernos una madre a nuestra medida. Ya no nada más un Dios a nuestra medida, sino una madre a nuestra medida, porque pues es ilógico que digamos que tenemos una madre a la que amamos mucho, pero únicamente la vamos a ver una sola vez. una sola vez Claro. al año. O ya no que la vayamos a ver, no le hablamos durante todo el año. O no hacer nuestra esa frase que también dice en el Evangelio de San Juan, ¿no? Hagan lo que les diga. Exacto. O sea, porque María siempre y constantemente nos está repitiendo, hagan lo que les diga, ¿verdad? Y incluso, pues ahorita que estamos en vísperas de la Virgen de Guadalupe, pues la Virgen de Guadalupe es el mensaje que viene a traer también, ¿verdad? O sea, construyan una casita para adorar también al Dios vivo, ¿verdad? Y ahí experimentarán mi amor y la misericordia de Dios. Entonces, ella pues constantemente nos está diciendo, hagan lo que Él les diga, ¿verdad? Porque es de resaltar y de reflexionar, a ver, ¿por qué Dios quiso dejarnos también una madre? Porque Él podría haber venido, nuestro Señor Jesús podía haber venido a salvarnos sin necesidad de una mujer, pero quiso necesitar a una mujer y yo creo que más que necesitarla es porque quiso dejarnos con ella, ¿no? Sí, y también pues para pues exaltar la figura de la mujer también, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento pues las mujeres y los niños pues no valían nada. Entonces, a través de la figura de María, el Señor pues le da una nueva dignidad a la mujer, ¿verdad? Y es por eso que también las mujeres ahorita pues yo creo que son las que más mueven la iglesia también, Sí. ¿verdad? A mí me llama bastante la atención como a propósito de la frase de totus tuus del Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, también ha habido bastantes santos, ¿verdad?, que se han apropiado de esa frase, Sí. que la han hecho suya y pues han alcanzado los altares. Ahorita me viene a la mente dos de ellos, San Luis María Griñón de Montfort, Sí. que fue él fue al que le inspiró Sí, esa esa frase el frase. Señor. Y también una beata recién beatificada de Paraguay, María Felicia de Jesús Sacramentado, que también se hizo viva esa imagen de María que se ofrece al Padre, de María que se dona. Y me llama la atención porque muchas veces, pues como lo comentan, ¿verdad? Podemos caer en esa falsa devoción, ¿verdad? De ir solamente en el momento en el que hay la fiesta, en el que hay la algarabía, pero cuando de repente viene el compromiso, pues no, ¿verdad? Y si lo trasladamos a un ambiente pues de la vida diaria, ¿verdad? Es como decirle a mi mamá, pues te voy a visitar o te voy a hablar cuando veo que vas a estar feliz, ¿verdad? Pero creo que ninguno de nosotros abandonaría a nuestra madre, ¿verdad? Cuando nos pide, ayúdame en esto otro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacerlo con María, verdad? Ahorita que mencionas esto, estaba recordando hace muchos años, más de los que quiero recordar. Nos invitaron a un rancho para allá de Santa María del Río, todavía cuando eres, para atrás. No recuerdo el nombre porque hace ya bastantes añitos, porque iba a haber una fiesta para el Día de las Madres, para celebrar a las madres de ahí del pueblito, ¿no? Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que llegamos y todos los jóvenes y los hombres estaban en el baile y las señoras, mamás, estaban en las casas cocinando y atendiendo a los invitados. Entonces, yo me quedé así, pues que no estaban celebrando a las mamás. Lo reflexionaba por lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Celebramos México, que es guadalupano, realmente lo podemos ver en muchas empresas, ¿no? Que hacen sus fiestas precisamente el día de mañana. Uh-huh. Y cuántos de esas empresas realmente están celebrando a María y cuántos de los empleados realmente están celebrando a María y cuántos no van por otra situación, a divertirse, la fiesta, etcétera, pero realmente no se celebra a María, como las posadas de ahora, que de posada no tiene nada, porque ni rezo del rosario, Ni pedida de peregrino, ni pedir posada, nada, o sea, es baile, es alcohol y Sí, es otras no. cosas, nada. O sea, entonces,
es precisamente eso el meollo del asunto de este programa, ¿verdad? Decir, a ver, ¿cómo puedo pasar o qué tengo que hacer yo como católico para realmente vivir una vida mariana, pero más allá de la devoción? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me invita Cristo cuando me entrega a María como madre mía? Y porque me la entrega para que me la lleve a mi casa a vivir conmigo. Y en la casa también vemos aquí este símbolo de la casa es mi corazón. Lo más valioso que tengo es mi corazón. No llevarme únicamente la imagen o el pensamiento de que soy mariano, soy guadalupano. No, realmente habita María en mi corazón como madre mía. Estoy aceptando esta madre, este legado, esta herencia enorme que me está dando mi Señor Jesús, ¿o no? Sí, yo creo que lo que Jesús quiere es precisamente eso, lo que mencionas, ¿verdad? Ofrecerle pues también nuestro corazón a María. El discípulo amado se la llevó a su casa. Entonces, y me llama mucho la atención que dice precisamente el discípulo amado, o sea, no cualquier discípulo, porque pudo haber sido cualquiera de los otros, ¿no? Al amado. Y que aquí exige una reciprocidad. Y si me lo está dando a mí como madre, entonces quiere decir que también a mí me está amando, ¿no? Sí, claro. Y bueno, como mencionaba hace rato, la iglesia pues es su esposa amada, ¿verdad? Y en Juan está representada la iglesia. Entonces, pues ahí está esa analogía también de llevárnosla a nosotros, también invitarla a nuestra casa, ¿verdad? No solamente en nuestro corazón, también en nuestra casa, en nuestro trabajo, ¿verdad? Que ella nos enseñe a cómo amar al Señor, que ella nos enseñe a cómo obedecerle, ¿verdad? Porque ella es la perfecta discípula de Jesús y bueno, a través de esa imitación pues es segura la santidad, ¿verdad? A través de imitar a María, a través de darle un sí al Señor, pues es la santidad segura. Así es, precisamente San Luis María Grión dice, a quien Dios quiere muy santo, lo hace devoto de su madre María. Así dice, ¿verdad? Precisamente también. Sí, y bueno, yo creo que María, a veces la vemos y decimos, ay, pues la Virgen, ¿verdad? Muy obediente con el Señor, pero a veces no nos podemos a reflexionar lo que a ella le costó, ¿verdad? O sea, esa obediencia. Bueno, tenía todas las gracias del Señor y a lo mejor todas las decisiones que tuvo que tomar, ¿verdad? Para obedecer y para cumplir con el plan de Dios, ¿verdad? Y así pues ella nos enseña, ¿verdad? A ser obedientes, aunque a veces no nos guste, ¿verdad? O aunque a veces también estemos como ella, en peligro, ¿verdad? De decirle, oye, espérame, Señor, o sea, me estás diciendo que estoy embarazada y pues ya estoy desposada y me van a apedrear, o cómo va a ser, ¿verdad? Sí. Y más allá, bueno, no nada más allá, sino además de cuando ella tenía su plan hecho. Ella decía, yo me voy a desposar, pero voy a permanecer en virginidad, vamos a hacer, supongo que fueron votos de castidad, algo así, ¿verdad? Entonces tenía su plan hecho y llega Dios y le dice, a ver, este es mi plan. Entonces exige una renuncia de ella a su plan, a lo que ella quería, a lo que ella esperaba, a lo que ella anhelaba, porque ella anhelaba otra cosa. Claro que en este sí que ella da, pues se ve compensada porque va a ser, o sea, de manera enormemente exponencial, o sea, quiero permanecer casta y virgen, vas a permanecer casta y virgen, pero vas a ser madre del Salvador, o sea, renuncia a tu plan y acepta el mío, y con este fiat que ella hace, pues no solamente tiene a Jesucristo como hijo, sino que también a todos nosotros. Y es en esta renuncia, como dices, que nos enseña, porque muchas veces nos dicen, tenemos que tomar a María como ejemplo de vida. Ahí es donde de pasar de la teoría a la práctica. Y yo creo que es precisamente una gracia de Dios el que nos llame a ser marianos. Como decíamos de la frase, a quien Dios quiere muy santo, o sea, Dios nos quiere santos, por eso nos pide que aceptemos a su madre. Y todos decimos que queremos ir a la presencia del Señor, que queremos caminar en santidad, que queremos un día estar en la gloria,
pero no terminamos de aceptar a María. Y yo digo que es una gracia porque en mi caso particular, en mi casa no éramos marianos. Nunca fue de chiquito la devoción de que seamos marianos ni nada. Mis papás no iban a misa hasta que conocieron al Señor, obviamente, pero mi infancia y adolescencia, no, juventud primera, no hubo nada de eso. Entonces, yo no era mariana, yo no conocía a la Virgen y mi primer amor pues fue Jesús, ¿verdad? Como muchos. Pero entonces el Señor va poniendo en mí el deseo de amar a su madre. Y me dice, y me hace pedirle, enamórame de tu madre, porque yo no la conozco. Entonces tengo que reconocer yo que es una gracia que el Señor estaba poniendo en mi corazón. Y que así como a mí, a todos los guadalupanos, a todos los, o sea, sí guadalupanos, a todos los mexicanos, nos ha dado una gracia que no tiene otros países. Sí, y también lo que me llama la atención de la Virgen María es como, o sea, después del anuncio y después de pues aceptar la voluntad de Dios, o sea, ella así embarazada se va a pues a evangelizar, ¿verdad? A servir, ¿verdad? A servir y pues, ¿por qué no a evangelizar? Porque llega con su prima, ¿verdad? Y ¿de dónde aquí que la madre de mi Señor? Entonces, en ese momento Isabel reconoce a Jesús como su Señor, ¿verdad? Y experimenta también la presencia del Espíritu Santo. Entonces, la misma Isabel, pues reconoce también a María como la madre del Señor, ¿verdad? Entonces también, pues Jesús nos invita a reconocer a María como su madre, ¿verdad? También tener esa certeza de que es madre de Dios y madre de Jesús, ¿verdad? Jesús hombre y Jesús Dios, ¿verdad? Porque no podemos separar esas naturalezas de Jesús. Y es impresionante, o sea, la fortaleza de María con lo que hizo al ir a visitar a su prima Santa Isabel, porque, bueno, tú no nos dejarás mentir, una mujer cuando está embarazada, pues le ocurren muchas cosas en su organismo, en su cuerpo, muchas cosas hormonales, pues que le provocan sueño, cansancio y que quieren estar acostadas. Bueno, yo nunca me he embarazado. Ni lo volverá a estar. Ni lo volveré a hacer. Sí. Pero tú podrías explicarnos un poquito más de eso, ¿verdad? Pues a tantos años ya de eso. Pero, que dice, no me acuerdo porque me puedo llorar. Pero sí, efectivamente hay muchísimos achaques y sobre todo cuando es uno primerizo. Y en este caso nuestra madre María era muy jovencita, era obviamente su primer y único embarazo y tenía los primeros meses pues son de ascos y debilidades y demás. Entonces, como ella deja a un lado de eso, se olvida de ella misma para correr a atender a su prima. O sea, es ese desprendimiento, esa donación de sí misma, porque además no era de que tomo el taxi o el camión y llego aquí en media hora, no, era caminar, subir montañas y eran trayectos muy largos. Sí, y pues ella, ¿cómo se ve? O sea, ese amor por el Señor y también ese amor a servir a su prójimo. Sí, porque, bueno, ella hubiera dicho, bueno, pues voy a ir a servir a una embarazada, pero pues yo también estoy embarazada, ¿qué les pasa? A ver cómo me atienden a mí también. ¿Y a mí quién me va a atender? Entonces, ella no piensa solamente en su necesidad, sino piensa también en la necesidad de los demás. Y yo creo que desde ahí, pues, se nota el amor que María tiene hacia el Señor y hacia la obra de Dios. Ya está grabando. Así está grabando. No dime cuánto, no te apures. Sigue. Espera. El Señor nos queda su donación hacia el Señor. Ahora sí. Sí, yo lo edito ahorita y ya lo corto. Don't worry. Bueno. Entonces. Sí, pues decíamos esto, ¿no? O sea, de su amor al Señor. Y bueno, también yo me ponía a reflexionar aquellas, en la consagración mariana que nosotros hacemos, cómo es que María, cada una de nuestras necesidades, se las presenta al Señor, ¿verdad? Y las pone bonitas, las adorna. Entonces, pues es eso lo que hace, y tener esa confianza
en que María le va a presentar y que nosotros a través de su intercesión, si es en orden a nuestra salvación, Así es. pues nos la va a conceder, ¿verdad? Y también pues dejar de lado que María hace milagros, porque si nosotros creemos que María hace milagros, entonces estamos cayendo en un error. El único que hace milagros es Dios, pero María nos alcanza esas gracias. Ella está en un lugar más alto que los santos. Después de la Trinidad pues está ella, ¿verdad? Y se le llama a la veneración que nosotros le hacemos Dulía, ¿sí? Entonces en esta veneración pues es un poquito más arriba que los santos, y pues en ella podemos ver la gracia de Dios ahí manifestada, ¿sí? Imagínate una joven de 14, 15 años, o sea, ya con una misión pues súper grande, y que pues le haya dicho que sí al Señor a pesar de su edad, pues es Sí. un gran ejemplo. Y aquí hablamos de muchas cosas, bueno, no es que nosotros hablemos, sino que nuestra madre y su vida nos habla de muchas cosas en las que podemos vernos reflejadas. Precisamente, primero era con la donación que ella hace de sí misma. Antes de pensar en sí misma, piensa en los demás. Y desafortunadamente, pues nosotros vivimos en una actualidad que es muy egoísta. Pero ella nos invita a hacer lo que su hijo quiere que hagamos. Entonces es importante, no solamente que decíamos hace ratito, conocer las virtudes de María, sino pedirlas como una gracia para nosotros mismos, porque esas virtudes que alcanzan el favor de nuestro Señor Jesús, por supuesto que nos llevan a nuestro Señor Jesús. Y nuestra madre lo que quiere para nosotros es que hagamos lo que Cristo nos dice para que estemos con Cristo. Y por eso también nuestro Señor Jesús nos quiere dejar una madre, porque en su sabiduría infinita de Dios vio necesario que tuviéramos esta figura maternal. O sea, no es algo que se sacó de la manga, ¿verdad? De que, porque yo quiero, él podría haber enviado a su hijo Jesús, a nuestro Señor Jesús, sin intervención de ninguna mujer, pero quiso hacerlo. Sí, y todo esto lo hizo porque, bueno, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento la figura de la mujer y la figura de los niños pues no tenían valor. Entonces Jesús o Dios lo hace para exaltar la figura de la mujer, ¿verdad? María es la nueva Eva, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que por Eva perdimos, por María también lo recuperamos en María. Entonces también por esa obediencia que María tiene al Señor, pues restaura la imagen de la mujer. Imagínate, o sea, le da un nuevo enfoque a la mujer. No es aquella mujer rebelde que llega a cualquier tentación y órale, vámonos, sino que María pues ha sido obediente, es la mujer obediente y enseña principalmente a las mujeres, pero también a los hombres, nos enseña esa obediencia al Señor, ¿sí? Entonces, pues María es ese modelo de obediencia y como decías, ¿verdad? También no solo esa virtud nos enseña, sino otras virtudes, ¿verdad? De hecho, es entrar a reflexionar y conocer todas las virtudes de nuestra madre. Platicábamos hace ratito, no quedarnos en la devoción, sino conocer realmente a María y no quedarnos con la fiesta, con la celebración de una vez al año, sino y que participemos una vez al año, sino que la hagamos una parte de nuestra vida diaria. Que muchas personas lamentablemente únicamente el día de mañana no sale a todo lo guadalupano, ¿verdad? Incluso en las empresas se tiene la celebración navideña y guadalupana, pero realmente no se hace presente nuestra madre como debería de ser, como debería de estar. No se conocen, no la conocemos y a quien no conocemos pues no podemos amar y mucho menos imitar. Sí, y con esto que tú compartes, pues yo me pregunto, o sea, ¿qué es lo que María quiere? O sea, ¿con qué le agradaríamos también a nuestra madre? Y pues reflexionando eso, pues esa frase, ¿verdad? Hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. Incluso en el Santo Rosario, o sea, podríamos creer que la oración solamente es a María, pero también es a Dios Padre, ¿verdad? María, bueno, a Dios Trino y Uno, María se le entrega cada oración, cada petición,
Y en cada uno de los misterios, o sea, si nos ponemos a ver, reflexionamos la vida y obra de Jesús. Así Solamente 2 misterios están dedicados a María, que es la Asunción y la coronación, a María como reina de los cielos y la tierra. Entonces, María, a través del Santo Rosario, nos enseña a contemplar desde su visión a Jesús, ¿verdad? Los misterios de Jesús. Entonces, cuando nos toque rezar el rosario, pues ya sabemos, o sea, pues María nos va llevando, ¿verdad? Pues la anunciación, el niño, el nacimiento del niño Jesús. Entonces, pues ir reflexionando eso desde María, ¿verdad? Desde la vida de María. María siempre nos va a llevar a Jesús. Y además de que nos acerca a conocer la vida de Jesús y que decías tú hace ratito, María nos dice, hagan lo que Él les diga. Y Jesús, ¿qué es lo que nos está diciendo cuando en la cruz nos dice, ahí está tu madre? Cuando el discípulo que nos representa a todos los cristianos la toma como madre y la lleva desde entonces a vivir a su casa. Vivir en su casa es vivir en su corazón, y a nosotros igual lo que nos pide, eso significa llevarla a vivir a su casa, llevarla a vivir con Él, es llevarla a vivir a que habite en nuestra casa, pero como una presencia viva, como una madre viva que nos ama y cuyo único deseo es acercarnos a su Hijo Jesús. Y volvemos a lo mismo, no quedarnos únicamente en la tradición, en la devoción, que no nos representa un verdadero cambio. Sí, y también, pues en esas palabras también Jesús le está diciendo a Juan que la ame, ¿no? O sea, ya va implícito, porque, bueno, yo al menos no le confiaría a mi madre, a cualquier persona, o a un desconocido, o a personas que sé que no la van a querer. Entonces, implícitamente ahí Jesús le está diciendo que la ame, ¿sí? Y como tú decías, nos representa Juan a cada uno de los cristianos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como cristiano católico? Pues amar a María, amar a Que María. creo que tiene un significado, ¿no? El que elija a Juan y que lo defina, bueno, él mismo se autodefine como el amado, el más amado, pero también tiene un significado, el que diga que se la está dejando como madre al hijo o al discípulo más amado. Ujú. Sí, porque, bueno, ¿quién es la esposa de Cristo? Pues es la iglesia, ¿no? Y la iglesia es su esposa amada. Entonces, si Juan es el discípulo amado, pues ahí está representando a toda la iglesia, nos está representando a ti, a mí, a ti. Entonces, pues Jesús, a través de ese amor tan grande que nos tiene, imagínate, nos deja a su madre, y para que la cuidemos, para que la amemos, para que la respetemos y para que aprendamos también de ella, porque seguramente Jesús también aprendió de ella, ¿verdad? ¿Quién sino María y José le enseñaron a cantar los salmos, Sí. a alabar al Señor, a cumplir con el culto en el templo? Pues fue María, fue José. Y es aquí también donde podemos ver un poquito la similitud de las virtudes de María y las virtudes de Jesús como hombre, ¿no? En esa docilidad, en esa humildad, en esa obediencia, como tú dices, que Jesús se deja instruir por su madre. Una mujer, él siendo Dios, se deja instruir por su madre, por San José obviamente también, y que nos invita, si él siendo Dios y María siendo inmaculada, son humildes, son obedientes, que nos invita también a pedirle a Dios la gracia de esas virtudes, no solamente conocerlas, perdón, porque conocerlas hasta hay ateos que las conocen re bien, ¿no? Sí. Pero hasta el mismo demonio el las mismo conoce. demonio exacto, y por ejemplo la virtud de la obediencia, pero ahí está el meollo del asunto, ¿no? Satanás conoce la virtud de la obediencia, pero la rechaza, y nosotros como católicos, como guadalupanos, conocemos la virtud y qué tanto la aceptamos y qué tanto la rechazamos y qué tanto la pedimos como una gracia venida del Espíritu Santo. Sí, porque podríamos decir, ay, María, pues Dios la escogió y para eso era. Pero no, o sea, María también puso de su parte.
claro, o sea, la gracia de Dios la inundó y pues es limpia de pecado y eso es un dogma de fe que nosotros creemos. Así es. Pero también ella en su humanidad se esforzó en agradarle al Señor. Cuando dice Jesús, bueno, cuando llegan con Jesús y le dicen, aquí te buscan tu madre y tus hermanos. Y Jesús hace la pregunta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice, pues aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos. Entonces María cumple con las dos cosas. Así es. O sea, María hace la voluntad de Dios. María cumple los mandamientos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues que primero que todos los hombres se salven, ¿verdad? Y lleguen al pleno conocimiento de Dios. Y María cumplió esa voluntad. María Sí. conoció, pues, por gracia a Dios, ¿verdad? Y recibió, pues, la gracia de ser la nueva arca de la alianza. Sí, y es bien importante, que bueno que tocas este punto, porque puede caer en confusión de decir, está rechazando a su madre, nuestro Señor Jesús. Ujú. No, más bien está ampliando y nos está queriendo, ¿cómo se dice?, asumir también a nosotros en la medida en que nosotros queramos hacer la voluntad del Padre. Está diciendo, mi madre, pues sí las cumple, pero yo quiero que tú también las cumples para que tengas que ver conmigo, o sea, parte de mí. Sí, o sea, y así nos vamos a poder convertir en verdaderos hermanos de Jesús, imitando pues la imagen, la vida de María también, así nos vamos a poder convertir en verdaderos hermanos de Jesús. Y de otra manera, híjole, pues si no imitamos a María y si nada más nos quedamos en lo superficial, ay, pues ya vamos al rosario y me van a dar tamales, pues tengo que ir al rosario, ¿verdad? Y quinto y último Ajá. misterio, bien contento. Y luego así nomás, bola chica, bola grande, bola chica, bola... De los rosarios. La bola chica, bola chica, bola chica, bola grande. Entonces, o si voy de rodillas a la basílica, y pues nada más ahí para que me vean o para cumplir con algo, entonces pues no estoy haciendo totalmente la voluntad del Padre. Para cumplir con algo que prometí, pero que no está llevando realmente un cambio en mi vida. Es un momento, a lo mejor voy a llevar con las rodillas pelonas y con mucho dolor y cansadísima de la espalda, pero ya, el dolorcito, la molestia va a durar, no sé, más 5 días, no sé. Pero después de esos 5 días, ¿qué continúa? ¿Qué sigue? Es un vivir día a día. Y precisamente nos compartías hace ratito sobre lo que viste en la calzada de la Basílica. Sí. ¿No lo quieres compartir otra vez, por favor? Sí, claro, bueno, hace ratito fuimos a la calzada y pasando por ahí, ¿verdad? Nos encontramos con un puesto pues de imágenes religiosas, ¿verdad? Y a nosotros nos llamaba mucho la atención y nos acercamos y vimos, ay, había imágenes muy bonitas, ¿verdad? La Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, y nos encontramos ahí a la muerte también. Entonces nosotros pensábamos, bueno, si eso está ahí es porque alguien lo compra, o sea, no lo lleva nomás como para enseñarlo, ¿verdad? Alguien lo compra. ¿Y en qué lugar está, verdad? Así es. Afuera de la basílica. ¿Cuántas personas de nosotros podemos en algún momento caer en una falsa devoción? O sea, sí, voy con María, me acerco a ella, la amo y me acerco a Jesús, ¿verdad? Pero también tengo mis dudas, o sea, me tomo mis reservas y le dejo a Dios que tome posesión de mi corazón, de mi vida, pero nada más en ciertos lugares, nada más de aquí para acá, Señor, el corazón es tuyo y de aquí para acá, pues se lo doy a otras devociones, llámese la muerte, llámese amuletos, X cosas, ¿no? La lectura de las cartas, porque no tenemos 100% la confianza puesta en Dios. Y pues si no tenemos la confianza puesta en Dios, pues no va a haber una verdadera devoción a María, aunque tengamos la imagen más bonita o el cuadro más caro o le hayamos puesto flores, no sé. No es una verdadera devoción cuando pues no nos lleva a Jesús. Que mucho tiene que ver la ignorancia en la fe Ujú. y precisamente decíamos de desconocimiento de las virtudes de María, y que las virtudes de María pues no son más que reflejo de la grandeza del Señor, de lo que Él es. Y precisamente recordaba el caso de hace, no sé, será como 10 años, conocí a una joven que era adoradora de la muerte. Su propia abuela, ella tenía 14 años en ese entonces, y su propia abuela le estaba enseñando la devoción a la muerte, ¿verdad? Y yo le preguntaba, bueno, ¿por qué? Pues traté de evangelizarla, de decirle que
por qué estaba mal, etcétera, qué era realmente esto de la muerte. Y le decía además, pues tú tienes a nuestro Señor Jesús, ¿no? Que le puedes pedir. Y me decía, es que a él le pedí cierta cosa y no me la dio, y la muerte sí me la dio. Y obviamente le pedía novio, o sea, ella estaba obsesionada con un joven y ella lo quería a ese joven, y por supuesto nuestro Señor Jesús respeta la voluntad que nos dio y no nos maneja como títulos, pero acá se la pidió y se lo dio. Entonces, es desconocimiento de la fe porque a ellos le decían que la muerte era Santa Marta, una imagen de Santa Marta, lo cual no es cierto, y es el querer tener un Dios a nuestra medida, el querer, y también el querer tener a una María, una madre a nuestra medida, que me dé lo que yo quiero, que interceda en lo que yo quiero y cuando yo quiero, y pues verla una vez al año nada más. Sí, y yo creo que también es el tiempo de, pues, de preguntarnos cómo está mi devoción a María. ¿Realmente mi devoción a María me lleva a Jesús? ¿Realmente mi devoción a María me lleva a amar más a Dios y entregar mi vida al servicio de Dios? Si no me está llevando a eso, o sea, pues es una devoción vacía, porque imagínate o imagínense qué pensará María, ¿no? O sea, que ella se ha esforzado tanto, incluso en esto del acontecimiento guadalupano, que ella viene a traer la luz, ella es el canal, incluso si se fijan en la imagen, pues, no está viendo de frente, sino de lado, y eso significa que viene enviada de alguien más importante. Entonces, yo me imagino a María cuando la ponen así por encima de Dios y cuando la devoción a ella no los lleva a Jesús. Yo me imagino a María con una profunda tristeza, ¿no? Es otro de los dolores que ella guarda en su corazón, ¿no? Una profunda tristeza, pues de decir, oye, o sea, yo vine, pero para entregarte a mi hijo, ¿verdad? Para iluminarte a través pues de mi hijo, que mi hijo te iluminara. Entonces, si no nos está llevando a eso, entonces sí hay que preguntarnos, qué está pasando. Y fíjate que María es una gran intercesora. Una vez estábamos aquí, bueno, yo era de votos temporales y estábamos aquí en la casa, yo vivía aquí en Doms. Y terminó la comida y uno de los hermanos iba a atender a una mujer, a una muchacha que estaba, pues, tenía alguna vejación, alguna opresión. Entonces íbamos a hacer la oración de liberación. Y el hermano me dijo, tráete tu guitarra. Y yo, pues sí, y ya llegamos allá a la capilla y empezó a orar por ella. Éramos 3 hermanos, entonces 2 de ellos estaban orando por ella y yo estaba atrás tocando la guitarra. Entonces, en cuanto mencionó el nombre de María, o sea, el espíritu que traía a la mujer, dijo, no, María no, María no. Y, y todos nos quedamos así. Entonces me dice el hermano, toca un canto a María. Y empecé a tocar el canto a María. Entonces el espíritu aquel voltea y me ve con unos ojos así de odio y me dice, cállate. Entonces, pues yo seguí cantando. Yo seguí cantando y dije, me quiere quitar la paz, pero María está conmigo también aquí intercediendo. Y yo seguí cantando y tocando. Y fue del modo también que a través de la intercesión de María esa muchacha se pudo liberar. Entonces, la intercesión de María también es muy, muy fuerte, que hasta los demonios también le tienen miedo. Sí, es la humillación para Satanás que una criatura humana pisotee a la serpiente, ¿verdad? Y precisamente San Luis María Grande de Montfort dice en el tratado a la verdadera devoción de la Virgen María que pues Satanás y los demonios la obedecen, ya sea por temor o por obediencia, pero la obedecen. Entonces, tenemos una intercesora. De por sí ya como madre es intercesora, ¿verdad? Pero además es una intercesora con una facultad enorme para defendernos de todo y de todos. Sí, y nosotros debemos estar seguros de eso. O sea, no ir ahí chacoteando y diciendo que María no, y creyéndole a los hermanos separados, ¿verdad? Que María no tiene nada que ver
pero sí, o sea, en realidad tiene mucho que ver porque pues ella ha sido la que cumplió la voluntad perfecta del Padre después de Jesús, ¿verdad? Entonces María nos enseña eso. Y es una mujer que nos enseña también a estar en íntima relación con nuestro Dios, ¿verdad? Cuando en la Sagrada Escritura, este, lo que más dice María, pues es una alabanza al Señor, es el Magnificat. Y en lo demás, sí dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y, y ustedes creen que María, si las guardaba en su corazón, no también se las entregaba al Señor, Claro. para que pues el Señor la iluminara, para que el Señor le dijera por dónde ir. Entonces María pues aparece en momentos específicos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, ese día de Pentecostés, donde están todos orando. Es una mujer de oración, una mujer de comunidad, una mujer de iglesia. Entonces, en ese momento llega ese viento impetuoso, esas lenguas de fuego que se posan sobre cada uno, y María está presente ahí en el inicio de la iglesia. Entonces, no me la quieran sacar tampoco. No se vale, porque por alguna razón nuestro Señor, perdón, Dios, bueno, uno y trino, pero en este caso Padre, nuestro Dios Padre, quiso dejarnos a María como madre. Nos vio en la necesidad a nosotros de que tuviéramos esta figura maternal que nos iba a acercar a Jesús. Decíamos hace ratito, el camino más corto para llegar a Jesús es definitivamente a nuestra Madre María. Y así lo quiso Jesús, por eso nos la dejó en la cruz como Madre nuestra y tenemos que adoptarla como nuestra, pero amarla y pedir la gracia de que la amemos y pedir la gracia de poder imitar sus virtudes, porque esas virtudes, viviéndolas también nosotros, pues nos acercan cada vez más a nuestro Señor. Sí, y pues imitándolas también pues nosotros nos vamos santificando, ¿verdad? Y nos vamos configurando con Cristo, porque María es la perfecta discípula de Jesús. Entonces, sí, no hay otro camino para ser discípulos de Jesús, sino es a través de María y claro, de cada uno de los apóstoles, pero en especial de María, porque pues ella es la llena de gracia, ella es la que el Señor se preparó para sí y para ser pues ese sagrario vivo de Jesús. Ahora, lo que nos tiene que quedar claro de todo lo que estamos diciendo es que debemos imitar a María, o sea, pasar de la devoción a, ¿cómo podemos decirlo?, a vivirla, a aceptarla, a recibirla como verdaderamente Madre nuestra y pedir la gracia de que las virtudes que sabemos que tenemos que imitar, pues realmente las imitemos. Y que podamos ver la acción de ella en cada día de nuestra vida. Y yo creo que quienes hemos tenido la bendición de consagrarnos y de que el Señor haya querido presentarnos a su madre y dárnosla, ponerla en nuestro corazón, podemos testimoniar cómo ella actúa. Entonces yo les quiero invitar a que nos compartan cada uno de ustedes un testimonio de nuestra madre en sus vidas. Bueno, yo siempre tengo miedo. Tengo miedo. Cada vez que me dicen, te vas a ir de misión a tal parte o tienes que dar este tema, entonces a mí me da muchas veces ese nervio. Entonces yo recuerdo mucho esas palabras de María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en esas palabras pues yo veo a María pues que se abaja, ¿verdad? La sierva humilde del Señor, y deja actuar al Señor en todo su esplendor. Entonces esas palabras pues yo las hago mías también, y le digo al Señor, Señor, enséñame a obedecerte, a ser ese siervo como María, a cumplir tu voluntad en esta misión y a ser pues sensible a las inspiraciones de tu Espíritu en esta misión, y a través de esa intercesión pues todo sale. No sé cómo, pero bueno, por gracia de Dios, ¿verdad? Pero si me preguntas a mí, a José Luis, ¿cómo? Pues no sé cómo, pero a través de esa intercesión y a través de la gracia de Dios, pues el trabajo sale, las bendiciones se derraman ahí en las misiones a las que voy y medito esta frase. Entonces, pues María, pues ahí me ayuda y está presente.
Bueno, pues ahorita estaba pensando y dije, ¿cuál de todas comparto? Bueno, quiero compartir, por ejemplo, alguna situación que vivimos en la familia, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, recuerdo que mi mamá me decía que ella estaba embarazada y todo pues la emoción, ¿verdad? De que iba a venir un nuevo niño a la familia, ¿verdad? Recuerdo que bueno, un día de eso estaba llorando y todo eso. El chiste es que pasó y yo no me di cuenta. Ya hasta más grandecito me empezaron a contar, ¿verdad? ¿Qué era lo que había pasado? Resulta que mi mamá estaba embarazada, y ya tuvo complicaciones en el embarazo. Vinieron al médico, el médico les dijo que el bebé ya había muerto, que ya se había asfixiado en la bolsita con la que nacen, ¿verdad? Y que pues no, ¿verdad? Ya había muerto el bebé. Entonces, lo único que esperaban era pues que mi mamá lo arrojara de una forma natural, ¿verdad? Porque decían, hay un tratamiento creo que se llama legrado, que practican en caso de esto, ¿verdad? De un aborto natural. Entonces, que es cuando la mujer pierde el bebé, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ya, se resulta que ya, para no practicar eso, pues había un medicamento especial, ¿verdad? Que ella se podía tomar para que, pues, arrojar todo, limpiar su cuerpo, ¿verdad? A fin de cuentas, la bebé, pues ya la habían declarado muerta, ¿verdad? Y pues bueno, eso hicieron. Al día siguiente iban a recibir la imagen de María en la casa. Mi mamá dijo, no puedo porque se acostumbra a hacer fiesta y dice, yo no puedo, la verdad no puedo. Y mi papá dijo, en estos momentos necesitamos más a María, ¿verdad? Y entonces fue que la recibieron y estando rezando ahí, mi mamá sintió mucho la presencia de María y soltó a llorar, soltó a llorar. Y y empezó a orar pidiendo que María alcanzara de Dios pues la paz para la familia. Ella ni siquiera pedía o sea, algo para el bebé, o sea, que el Señor le diera la vida al bebé o sea, un milagro. Ella no pensaba en eso. Ella, digamos que su esperanza ya no estaba, ¿verdad? Y sin embargo, ella lo que pedía era la paz, ¿verdad? Y al día siguiente mi mamá se paró y empezó a hacer pues sus trabajos pesados, ¿verdad? Para poder, pues, que este proceso se fuera más rápido, ¿verdad? Sí. Como los médicos le habían pedido. Y pues nada, que el bebé no se venía, no pasaba nada, ¿verdad? Volvieron al médico y resulta que el bebé estaba normal. Amén. Gloria a Dios. Sí, que la bebé estaba sana y salva y el médico vio los ultrasonidos y todos los estudios y decía, pero esto no es posible, o sea, le decía así tal cual, es que esto es un milagro, dice, porque no me lo explico, dice, he visto casos en donde se regenera el tejido porque pues usted es una mujer joven, y puede pasar, dice, pero, o sea, de haber declarado a alguien, pues muerto, que encima de eso le hayan dado medicamento, que encima de eso haya hecho su esfuerzo y aún así, pues el bebé esté en condiciones muy, muy buenas, dice, es algo sorprendente. Y entonces nosotros caemos en la cuenta, ¿verdad? De que María todo lo alcanza. Y María como buena madre conoce el corazón. Yo me acuerdo que muchas veces, por ejemplo, yo llegaba de la escuela y a veces llegaba cansado, enojado, sin ánimos, o llegaba muy feliz y mi mamá sin decirle algo, ya sabía, ¿verdad? Ya sabía. Y en esta experiencia que cuento, vine a mí ese sentir, ¿no? El de María, mi mamá no oraba porque María le obtuviera de Dios el milagro de la vida del bebé, oraba por la paz, ¿verdad? Sin embargo, María se adelanta y ve la necesidad, así como con Isabel, y obra algo más grande de lo que podemos, mm, obtiene algo más grande de Dios, ¿verdad? Fíjate, quiero yo pensar, ¿verdad? Porque cuando pides por la paz de tu familia, pues estás pidiendo en desprendimiento, sin egoísmo para ti, ¿verdad? Y es creo que de las oraciones que más agradables son a nuestro Señor, ¿verdad? Y sí, aparte de eso, nuestra madre, como decías tú, purifica y limpia y pone bonita esa charola donde están nuestras peticiones, pues nuestro Señor la recibe con mayor gozo y perfeccionada y nos da más de lo que le alcanzamos a pedir nosotros. Sí, cosas
que ni siquiera nos imaginamos, Ujú. o sea, que María puede obtener para nosotros. Entonces, pues imitemos su ejemplo, ¿verdad? Imitemos a la llena de gracia, imitemos ese ejemplo de vivir en gracia, en la gracia de Dios, ¿verdad? Porque yo creo que tampoco para María fue así como tan fácil vivir en gracia y obedecer al Señor. Pues no fue tan fácil. Igual que para nosotros, pues no es tan fácil vivir en gracia, pero María lo logró. Entonces, pues hay que imitar ese ejemplo, ¿verdad? Así Vivir es. en gracia, así como María vivió en gracia, aceptar a Jesús en nuestro corazón, eh, aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida y a través de eso, pues tenemos segurísimo el cielo. Amén, así es, que sea nuestra puerta al cielo. De hecho, es una de las Puerta jaculatorias del de cielo. puerta del cielo. Ella es letanía, perdón. Ella es la puerta y el camino más corto para llegar al cielo. Pues ya por último, para despedirnos, antes de darles, más bien, primero les doy las gracias, muchísimas gracias por el tiempo, la disposición, el esfuerzo que implicó, las fallas técnicas que tuvieron, la paciencia que nos tuvieron. Dios les pague, muchísimas gracias. Y pues los invito a que nos regalen un canto para nuestra madre. Muy bien, pues este canto viene grabado en uno de los discos, no es por hacer promoción, Los últimos éxitos que han que, sacado. que se llama Como Discípulos de Jesús. Entonces, se llama Madre del Señor. Quiso el Señor juntar todas las aguas en un mismo lugar y las llamó mar. Quiso el Señor juntar todas sus gracias en solo una persona y la llamó María, la Madre del Señor, Madre de amor de mi Salvador, la llena de gracia y de libertad, Madre incansable, desvelo incesante, de corazón puro, humilde y leal, la más bella flor del jardín de Dios, limpia de malicia, Madre virginal, Reina de los cielos, Reina y Madre de mi corazón. Madre María, te entrego mi ser, guárdame por siempre en tu corazón. Hazme arder en la llama de amor del corazón doloroso e inmaculado que te dio Dios, Madre del Señor, Madre de amor de mi Salvador, la llena de gracia y de libertad, Madre incansable, desvelo incesante, de corazón puro, humilde y leal, la más bella flor del jardín de Dios, limpia de malicia, Madre virginal, Reina de los cielos, Reina y Madre